tal amigos? El día de hoy estamos levantando tierra de este lugarcito en donde se ha quemado mucho restos de basura y lo estamos separando de las piedras y cualquier objeto para quedarnos con la tierra limpia. Miren cómo ha quedado aquí toda la tierra entre piedras, vidrios, pedazos de metal, alambres, clavos y todo lo que en la tierra cae. Ahora en este lado ya tenemos la tierra limpia, negra y limpia. Aquí hay restos de abono orgánico. Hemos conseguido 3 botellas plásticas vacías de refrescos carbonatadas y les hemos quitado una parte en cada lado para dejar como 2 tiritas, los cuales están unidas por la tapadera. En estas tapaderas vamos a hacer unos agujeros en donde vamos a colocar unas pitas, así como esta que ya tiene un agujero. Así les vamos a poner las pitas a las tapaderas. Les vamos a dejar una longitud igual a las 3 tapaderas. Y aquí les hacemos un nudo para que no se caigan. Como ustedes ven amigos, también lo que son estos desechos reciclables se pueden reutilizar para aprovecharlos en otra actividad, de otra manera. Por ejemplo, que estos son envases que sirven para embotellar refrescos, pero ahora ya van a hacer otra función. Como ustedes observan, ya tenemos las pitas, ahora los ponemos aquí para que sea un trabajo garantizado, para que no se caigan. Vean cómo han quedado. Aquí le estoy colocando la otra tapa y allí están nuestras botellitas en donde vamos a echar tierra y semilla y vamos a esperar que germinen, pero no lo vamos a dejar así en bajo porque sabemos que hay muchas gallinas. Vean cómo han quedado. La creatividad de curiosidades del campo. Vamos a ir a echarle tierra para que la semilla germine sin ningún problema. Lo vamos a hacer en la parte de abajo de estos recipientes que no son más que botellas de jumbo, unos agujeros para que la semilla no muera. Bueno, después de que ya hemos cernido la tierra, sabemos que no tiene piedras, ni metal, ni vidrio, ni nada, ya podemos meter la mano con confianza. Así que echamos la tierra negra, por supuesto. Aquí tenemos ya nuestro primer envase, nuestra primera maceta para echar nuestra semilla. Como ustedes observan, es algo práctico y económico. Miren, aquí tengo el segundo y vamos a llenar el número 3. Aquí están ya nuestros recipientes en donde vamos a echar la semilla que vamos a utilizar.
Amigos, aprovechando, quiero preguntarles, ¿con qué nombre conocen ustedes este chile? Es pequeño, por acá le llamamos el chile amarillo linterna o chile linterna o solamente chile amarillo. Tiene la forma del chile porrón o el habanero. Bueno, entonces coméntenme con qué nombre conocen ustedes este chile. Vamos a ver qué suerte tenemos si tiene semillas para echar en nuestros semilleros. Vamos a ver, porque algunos no tienen semillas. Sí tenemos buena suerte, por lo que veo sí tiene semillas, amigos. No vamos a tocar tanto porque sabemos que este chile tiene un buen picor, así que vamos a usar esta técnica para separar la semilla de lo que es la piel, la carnita, la carnadita que tiene el chile. Bueno, entonces aquí ya hemos visto cuánta semilla tiene. Esperamos que sea buena semilla porque también suele ser semilla así sin vida, ya es puro arjeño que le llaman, pero como digo, esperamos que germinen, que es lo primero que deseamos. ¿Saben ustedes a los cuántos días van a germinar? Pues siempre estén pendientes, en Curiosidades del Campo les estaremos contando a los cuántos días más o menos va a germinar el chile amarillo o chile linterna. No sé cómo lo conozcan ustedes, pero me encantaría que me comenten. Antes de poner la semilla en nuestros recipientes, vamos a aflojar un poco la tierra porque lo hemos apelmazado para que la tierra esté fija en este recipiente. Después de que ya hemos apelmazado la tierra, vamos a recoger o vamos a tomar un poco de semilla. Ya con mi mano lo voy a hacer. Vean, por este lado eché 2, 3, 4, 5, 6. Ahora lo vamos a enterrar. Vamos a enterrar un poco nuestra semilla, no mucho, a manera de que no se ahogue, solo un poquito, para que no lo arranque el agua, ya que está lloviendo. Vamos a así asegurar, como a afirmar un poco la tierra. Aquí están las semillitas, aquí eché 2, 4, 6, 8. De la misma manera le vamos a echar un poco de tierra. Sabemos que esta tierra ya no está, ya no tiene restos de vidrio o algo que nos pueda lastimar las manos. Lo vamos a dejar un poco enterradito para que no tengamos problema de que el agua lo arranque o para que la lluvia también lo desaparezca. Bueno, vamos con nuestro tercer semillero. Aquí sí vamos a echar un poquito más, como ustedes ven, y le vamos a dejar caer un poquito de tierra tan solo para cubrir la semilla. Y vamos a apelmazarlo. Este chile sí vale la pena porque huele delicioso, huele delicioso. Este es el color del chile, ya solamente la cascarita. Vamos a ir a dejarlo en donde los vamos a mantener para que terminen. Vamos a dejar nuestro semillero. Gracias, amigos, les encargamos siempre que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones y que compartan nuestros contenidos.